Bien, vamos a iniciar la clase de la asignatura Historia Económica y Social. Es nuestra primera clase. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Antes de avanzar, vamos a presentar a nuestro equipo de cátedra, que está integrado por, bueno, el burro adelante, María Fernanda Justiniano. Yo soy la responsable del dictado de la asignatura en su conjunto y me acompaña la profesora Liliana Susana Hurtado Rosales. La profesora Liliana se aboca sobre todo a las actividades prácticas, pero esto no quiere decir que también eh, desarrolle instancias expositivas y tome, obviamente, como parte de un equipo, mucha carta en el asunto en la toma de decisiones. Micaela Pérez Loto, el auxiliar de segunda, ya está a punto de recibirse de licenciada en Economía. También nos acompaña el profesor Marcelo Gabriela Nachuri, quien es becario doctoral y como este nombre lo indica, está a punto ya también de rendir su tesis, pero en este caso una tesis doctoral. Cada vez que nosotros trabajemos, vamos a utilizar una bibliografía. Yo ahora voy a proponerles un listado bibliográfico con el cual vamos a abordar algunas reflexiones que forman parte de esta clase 1. Este listado bibliográfico, que está integrado por textos de diarios, por ejemplo, Clarín en Argentina, The Guardian, que es un diario internacional, pero también tenemos una página, como es la página del reloj de la población mundial, un artículo, como es el artículo de Sánchez Massi que ustedes van a trabajar. Este listado bibliográfico, visto así, parece de muy difícil realización, pero en realidad yo conté para realizar este listado con la ayuda de un gestor bibliográfico de nombre Zotero. Para nosotros, en nuestra actividad, es muy importante la cita bibliográfica. ¿Por qué? Porque la cita otorga la referencia al texto de donde se extrajo la información, tanto para el chequeo de la misma como para una nueva consulta en caso de haber interés. El citado de la bibliografía y de la fuente de donde se extrae la información es algo inherente a la actividad académica, investigativa y también obviamente a la historia. Es esencial para la historia que siempre está deteniéndose en determinadas fuentes para poder construir y articular interpretaciones. Bien, a Sotero lo van a aprender a manejar ustedes a partir de la actividad 1 y yo les pido que traten de hacer de Sotero un buen compañero para que pueda ayudarlos y puedan hacer una adecuada presentación de sus informes, trabajos prácticos. Antes de continuar con el desarrollo de la clase, vamos a ver, en este caso, de qué temas se dispone la clase y también vamos a ver qué pasa con el programa de la materia. En este caso, nuestro programa ya tiene una realización de años, está en proceso de modificación, pero vamos a ver
qué son las cuestiones que vamos a abordar, ¿no? En primer lugar, nosotros abordamos procesos latinoamericanos, argentinos, continentales y globales, ¿no? La idea nuestra es poder articular una propuesta que sintetice los relatos y exposiciones históricas desde el fin del dominio español a comienzos del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Vamos a hacer énfasis también en el conocimiento del pasado económico y social de Salta y la región y las imbricaciones a escala regional, nacional, latinoamericana, continental, global y también glocal, es decir, local, pero también global. Nosotros nos proponemos múltiples objetivos, ¿no? Por un lado, atender a los problemas fundamentales construidos por la ciencia histórica, este, promover la reflexión en torno a las diferentes coyunturas de nuestro pasado, generar procesos de comprensión que signifiquen que ustedes se apropien de modo útil de estos conocimientos, tanto para sus experiencias de cátedra, pero para sus experiencias en la vida diaria. Es decir, que estos aprendizajes nos sirvan. Queremos desarrollar el sentido del tiempo histórico, ¿no? Nosotros somos seres humanos, somos sujetos históricos y somos finitos y estamos insertos en un planeta al cual debemos cuidar. Queremos posibilitar el desarrollo de operaciones de pensamiento válidas para una perspectiva histórica de análisis. Requerimos que superar una historia presentada como conjunto de postulados, queremos abrir y proponerles una historia abierta a interrogantes. Nuestra unidad 1 es una unidad instrumental donde reflexionamos sobre todo sobre enfoques para analizar los contenidos que vamos a estudiar. Nos planteamos esta idea que nos propone un sociólogo de nombre Immanuel Wallenstein, abrir las ciencias sociales y pensar que el mundo no es simple, que la complejidad, abstraer esa complejidad, poder entenderla, es para nosotros nuestro desafío. Para ello debemos abandonar la racionalidad clásica y embebernos de una racionalidad compleja que nos permita comprender las incertidumbres y enmarañados derroteros de nuestras sociedades y su relación con las demás especies del planeta. Nosotros vamos a ver también lo que se llama la historiografía, es decir, eh, cómo se construye el conocimiento histórico, desde qué enfoque, qué preguntas se hace, qué metodología utiliza, qué objetivos persigue. Esto siempre vamos a intentar transparentar qué pasa en la cocina de la investigación de quienes producen el conocimiento histórico. Estudiar, en este caso, historia económica, ciencias sociales y también otras disciplinas, porque una de las características de la propuesta de este programa es la transdisciplinariedad, eh, requiere también reflexionar sobre determinados conceptos como democracia, Estado, república, desigualdad, ciudadanía y muchísimos otros conceptos que nosotros vamos a transitar a lo largo del desarrollo de los contenidos del programa con las diferentes lecturas y en las diferentes clases. A la par de esta unidad 1,
también vamos a ir analizando lo que es la última unidad del programa, es decir, nuestro programa va a ser retrospectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a avanzar desde nuestros tiempos presentes para estudiar el pasado. Este programa retrospectivo tiene que ver mucho con la Argentina reciente y las relaciones con los demás países, las relaciones regionales, relaciones globales, relaciones continentales. Esta unidad 7 va a abordar los últimos 40 años de la historia argentina que coinciden con los 40 años desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad. Nosotros le hemos puesto el nombre de Argentina reciente, ¿no? Una Argentina marcada por muchísimas ilusiones y también continuas frustraciones. Y muchísimas de esas frustraciones, como la que ustedes seguramente pueden estar viviendo hoy, son frustraciones con intentos de nuevas ilusiones refundacionales. Lamentablemente, así se nos presenta, es decir, ese intento constante de que un nuevo gobierno es una nueva etapa donde se funda todo de nuevo porque el anterior no hizo absolutamente nada bien, entre comillas. Bien, esto obviamente ustedes lo valorarán y espero que participen en las elecciones del día domingo, las elecciones pasos, que son importantes porque es una agenda de participación ciudadana para construir la lista que llevarán cada uno de los partidos con los elegidos, con las personas elegidas por la ciudadanía. Son pocas las instancias que tenemos de participación, entonces considero yo que sería bueno que las aprovechemos. Bien, ¿cómo se trabaja en esta asignatura? Nosotros tenemos, por un lado, ustedes van a tener las lecturas y van a tener las actividades prácticas. La materia tiene un régimen de promoción que nosotros tratamos que ustedes lo cumplan y finalmente terminen promovidos. Por eso nos interesa más el estudio y la concreción de los objetivos que nos proponemos que dejarlos eh, que dejarlos libres. ¿Qué quiere decir esto? Que las instancias de recuperación de las actividades son flexibles y lo que intentamos siempre no es que queden afuera, sino que puedan concretar los aprendizajes. Tanto para regularizar como para promocionar la materia, ustedes requieren de un 80% de asistencia a los encuentros presenciales y un 100% de las actividades propuestas tienen que ser aprobadas con nota inferior o igual a 6. Para poder promocionar la materia, el criterio es semejante, nada más que tienen que tener además un, un informe de investigación presentado. Este informe de investigación generalmente actúa como un segundo parcial y son presentados a fin de año y nosotros acompañamos constantemente en su elaboración. Este año está previsto
continuar con el trabajo que inició ya otro grupo de estudiantes sobre las empresas de Salta durante la etapa democrática. No estamos viendo y trabajando con fuentes que son los boletines oficiales de la provincia. Bien, las clases son los días viernes de 14 a 18. Hay una instancia expositiva que, como ustedes ven, también la pueden recoger de plataforma porque la clase que estamos grabando ahora es la que se va a repetir mañana cuando nos encontremos. Esta clase, que obviamente en otro contexto va a tener también algunas otras características seguramente, pero esta clase ustedes van a poder volver a retomarla porque justamente va a estar disponible en la plataforma Moodle. Nosotros vamos a hacer muchísimo hincapié en las TIC, es decir, en las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, em, Así como les vamos a pedir a ustedes que aprendan a manejar el sector bibliográfico Sotero, ustedes también van a tener que aprender a, a manejar, por ejemplo, esta aplicación de Google que se llama Kami, que es un lector de PDF. Que ustedes miran en este momento, y espero que se pueda hacer, la ventana con la cual estoy trabajando. Yo estoy acá con mi cuenta, ¿no? María Fernanda, ecounsa.edu.ar. Esta es la cuenta institucional personal que me brinda la Facultad de Ciencias Económicas. Mi perfil, acá estoy con la cuenta y tengo ya más o menos desarrollado el entorno de trabajo con las TICs que generalmente uso y que son las que les proponemos a ustedes. Para trabajar con estas TIC, yo necesito una cuenta de Google, es decir, una cuenta Gmail. Si no la tienen, la van a tener que crear. Esto les va a permitir acceder al entorno de Google Chrome y a todo el conjunto de aplicaciones que nos ofrece Google Chrome. Dentro de las aplicaciones, para nosotros las más importantes son Kami, como les dije, que es un lector de PDF. A su vez también tienen Google Académico y Google Traductor, ¿no? Todas estas aplicaciones se pueden instalar a través de administrar las extensiones. Yo administro las extensiones y puedo elegir qué extensiones voy a incorporar a esta barra de navegación para poder desarrollar mi entorno virtual de aprendizaje. Eh, ¿Qué es qué es lo interesante que tiene este lector de PDF que nos propone Google? Primero que es gratuito, tiene diferentes posibilidades, entre ellas el reconocimiento de los caracteres. Esto me va a permitir a mí poder encontrar palabras en el documento. Ahora esto se trata solamente de un programa, pero si yo estoy leyendo un libro de 1200 páginas y me interesan solamente determinados aspectos, voy a poder hacerlo mucho más fácil si tengo esta posibilidad, ¿no?
o si quiero ver si ese libro trata del determinado tema, también busco y veo si ese tema, mediante determinadas palabras, aparece en el texto. Después tiene cosas de acceso libre, como poder, por ejemplo, marcar. ¿M? Yo marco y le puedo poner, por ejemplo, un color. A su vez, si ustedes ven el cuadro, si podrían ver el cuadro de diálogo que emerge, en este momento también, cosa que no pasaba antes, puede leer lo que marqué, puede cambiar el color, puede copiar ese texto y puede insertar un comentario si yo lo necesito hacer. Pero también me va a permitir poder comentar, poder colocar un texto, ¿no? Fíjense que con la función caja de texto yo voy a poder escribir, cambiar de colores, ver la tipografía, puedo incluir incluso insertar un link de vínculos, puedo hacer un montón de cosas que mejoren mi comprensión lectora. ¿M? Em, También voy a poder hacer, insertar dibujos, figuras, borrar, etcétera. Por ejemplo, acá, esto que hice acá, lo voy a borrar. Primero voy a borrar. Acá está. Voy a la función marcar y voy a borrar. Bien, entonces voy a utilizar por un lado la aplicación de Zotero. También voy a utilizar esta de Cami, que me va a servir entonces para leer este PDF. Voy a utilizar el Google Académico, que me va a permitir a mí poder buscar información académica a través de este repositorio monumental que tiene una palabra, una frase célebre que dice en hombros de gigantes. Y digo monumental porque están agendados muchos de los trabajos científicos en el Google académico. Es de un uso muy, pero muy intenso para quienes trabajan y estudian en el campo académico. Bien, con esto ya vimos algunas entonces de las extensiones y aplicaciones que ustedes tienen que aprender a trabajar. Recuerden, ¿no? ¿Cómo agrego una extensión? Voy a los tres puntos que están al lado del icono de mi perfil, busco allí extensiones y administro las extensiones. Si no puedo encontrarlas, también puedo buscarlas y poner añadir extensión de Kami en Chrome, añadir extensión de Google Traductor en Chrome. De esa manera ustedes van a ir incorporando los diferentes iconos y van a ir teniéndolos activos en su barra de navegación. ¿Esto qué quiere decir que solamente vamos a usar esto? No, ustedes pueden utilizar las herramientas TIC con las que ustedes trabajen. Nosotros les proponemos estas. ¿Por qué? Porque estas tienen aparte un potencial colaborativo muy importante. Y nosotros a la parte colaborativa le damos una relevancia trascendente, ¿no?
la mayoría de sus trabajos van a ser realizados con otras personas, ¿no? Está previsto que cada uno se integre, cada uno, cada una, se integre a un grupo de no más de 3 personas para trabajar. En caso de que los grupos se van desarmando, ustedes mismos a través de WhatsApp van a ir comunicándose y formando nuevos grupos. Volvamos ahora a nuestro esquema de clase. Bien, en nuestro esquema de clase de hoy, ¿qué es lo que hemos pensado? Por un lado, empezar, bueno, qué enseñar, qué aprender. Eso es para nosotros un problema importante, porque más allá del programa, el contexto varía, cambia, los intereses, este, nos volvemos más grandes, nos pasan cosas y todo esto incide en esta atmósfera que es el aula. Bien, nosotros, acá ustedes tienen estas imágenes. Esta imagen tiene que ver con el llamado efecto mariposa. Seguramente oyeron hablar de esta expresión. Hay una película, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿no? El mundo es un universo complejo y relacional. Fíjense esto, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no podemos estudiar un proceso aislado de otros, ¿m? Y que tenemos que pensar que si vamos a estudiar un proceso que se pueda definir en el ámbito de nuestra región, ese proceso tiene conexiones continentales, globales, supranacionales, redes de personas que lo llevan adelante, que aparte que tienen vínculos, que tienen situaciones, lugares, posiciones, estatus en todo este universo relacional. ¿M? Piensen concretamente, por ejemplo, en la explotación em, y la extracción de litio. Hoy las empresas transnacionales que se radican, las decisiones que se toman, pero esto es hoy, ¿no es cierto? Pero también podemos pensar lo mismo cuando se extraía la plata de la mina de Potosí en la actual Bolivia y las mulas de Salta, invernadas en Salta, eran los camiones Escaña que trasladaban de un lado a otro el metal eh, tan requerido por, estamos hablando del siglo XVI, XVII, por las diferentes partes como Europa, el Asia, entre otros. Bien, entonces, fíjense esto, este término efecto mariposa no va a venir de alguien de las ciencias sociales, sino de un estudioso de la meteorología, de nombre Edward Lorenz, ¿no? Ya en la década del 60, piensen ustedes, en la década del 60, cuando están comenzando eh, a funcionar los ordenadores, eh, que todavía no son las PC individuales que nosotros conocemos, nada parecido, eran gigantes ordenadores. Lo que va a intentar hacer Lorenz, ajustando a alguno de esos modelos, es introducir una variación decimal en los valores iniciales y hacer una repetición, es decir, repetir una simulación. Lorenz, lo que se dice es que esperaba un resultado semejante al resultado
original, porque la variación que proponía era muy pequeña, pero para su sorpresa va a ver que las trayectorias resultantes van a diverger significativamente con el tiempo, ¿no? Esto, eh, eh, esto no lo llamó Lorenz efecto mariposa, sino que después va a utilizar esta analogía cuando plantee que una mariposa que bate sus alas en Brasil va a poder influir en el clima de Texas. ¿M? Este, esta idea eh, tan fuerte, ¿no? Una mariposa que bata las alas en Brasil influye en el clima de Texas, va a empezar también a ser tomada en eh, otras disciplinas, ¿no? Y va a popularizarse. Y hoy en día es muy común encontrarnos con fenómenos, sobre todo lo vemos en el campo de las finanzas, ¿no? Que pequeñas crisis en determinados lugares se van a convertir en grandes crisis de mayor dimensión en la medida que el tiempo pase. Esto entonces nos hace pensar que el mundo es un universo relacional y que nosotros tenemos que atender no solamente a la historia argentina, sino también vamos a tener que atender a estas otras historias en las cuales se embebe el proceso histórico argentino o el proceso histórico local. Por eso decimos glocal, ¿no? Porque es la suma de lo global con lo local. Y allí, ¿qué nos va a exigir esto? Nos va a exigir que abandonemos las certezas. Y ojo con esto porque abandonar las certezas significa que vamos a abandonar el modo de hacer ciencia que caracterizó a casi todo el siglo XX e impregna mucho del quehacer científico del día de hoy, ¿no? ¿Y por qué digo que impregnó? ¿No? Primero porque los cambios, estamos ante grandes cambios, sobre todo en las ciencias sociales, en la economía, en la historia económica. Vamos a ver que ya a partir de 1980 se comienza a ver en el campo, en los diferentes campos disciplinares, un, una serie de cambios, ¿no? Que si bien va a mantener la estructura, digamos, de lo que es la ciencia, este, muchas de las cuestiones van a modificarse sustancialmente, ¿no? A ver, un ejemplo clarísimo tiene que ver con la subjetividad. En un primer momento, estamos hablando a comienzos del siglo XX, la mayoría de las personas en el campo científico no aceptaban la subjetividad y creían que la ciencia era casi un conocimiento imparcial. Y hoy sabemos que la subjetividad está presente. Yo en este momento estoy dando y enseñando un campo disciplinar, pero mi subjetividad está acá impregnando todo lo que yo estoy diciendo. ¿M? Lo más interesante del quehacer científico de hoy es que está muy bien visto que la subjetividad sea puesta también en el conjunto de exposiciones que hace él o la persona, que hace la persona dedicada a la ciencia cuando expone sus resultados. En el caso de las ciencias sociales, y acá voy a ir trabajando tanto y voy a
voy a hacer esto que dice Wallenstein. Voy a abrir las ciencias sociales. Voy a abrir las ciencias sociales, entonces bien, voy a hacer lo que planteaba Wallenstein, es decir, abrir las ciencias sociales. Debemos saber nosotros que acá no hay límites, que los límites son difusos entre la historia, la sociología, la economía, ¿no? Entonces, cuando hablo de enfoques guiados por certeza, me puedo referir, por ejemplo, a estos enfoques claros, como por ejemplo de la teoría económicas neoclásicas, o me puedo referir al marxismo, por ejemplo, o al enfoque weberiano, ¿no? Algunos autores llamaron a todos estos enfoques como, por ejemplo, las teorías de la modernización, ¿no? Estas teorías que plantearon que la industrialización a la inglesa y la democratización a la francesa eran las maneras de lograr llegar a la civilización europea. Y por eso pongo acá que había una certeza de la universalidad de Europa, ¿no? Europa se convierte en la meca a llegar y todo se mide en relación a estos procesos europeos, sobre todo refiriéndome a democratización a la francesa e industrialización a la inglesa. Estas teorías de la modernización, quizás el mejor ejemplo de todo esto es un libro que ya vamos, en algún momento hablaremos, el libro de Walt Whitman Rostow, Los cinco estadios del desarrollo, que van a plantear, por ejemplo, podemos pensar que Rostow habla de un manifiesto no capitalista, pero también podemos verlo en no pasaba antes, puede leer lo que marqué, puede cambiar el color, puede copiar ese texto y puede insertar un comentario si yo lo necesito hacer. Pero también me va a permitir poder comentar, poder colocar un texto, ¿no? Fíjense que con la función caja de texto yo voy a poder escribir, cambiar de colores, ver la tipografía, puedo incluir incluso insertar un link de vínculos, puedo hacer un montón de cosas que mejoren mi comprensión lectora. ¿M? Em, También voy a poder insertar dibujos, figuras, borrar, etcétera. Por ejemplo, acá, esto que hice acá, lo voy a borrar. Primero voy a borrar. Acá está. Voy a la función marcar y voy a borrar. Bien, entonces voy a utilizar por un lado la aplicación de Sotero. También voy a utilizar esta de Cami, que me va a servir entonces para leer PDF. Voy a utilizar
el Google académico, que me va a permitir a mí poder buscar información académica a través de este repositorio monumental que tiene una frase célebre que dice en hombros de gigantes. Y digo monumental porque están agendados muchos de los trabajos científicos en el Google académico. Es de un uso muy, pero muy intenso para quienes trabajan y estudian en el campo académico. Bien, con esto ya vimos algunas entonces de las extensiones y aplicaciones que ustedes tienen que aprender a trabajar. Recuerden, ¿no? ¿Cómo agrego una extensión? Voy a los tres puntos que están al lado del icono de mi perfil, busco allí extensiones y administro las extensiones. Si no puedo encontrarlas, también puedo buscarlas y poner añadir extensión de Kami en Chrome, añadir extensión de Google Traductor en Chrome. De esa manera ustedes van a ir incorporando los diferentes iconos y van a ir teniéndolos activos en su barra de navegación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solamente vamos a usar esto? No, ustedes pueden utilizar las herramientas TIC con las que ustedes trabajen. Nosotros les proponemos estas. ¿Por qué? Porque estas tienen aparte un potencial colaborativo muy importante. Y nosotros a la parte colaborativa le damos una relevancia trascendente, ¿no? La mayoría de sus trabajos van a ser realizados con otras personas, ¿no? Está previsto que cada uno se integre, cada una se integre a un grupo de no más de 3 personas para trabajar. En caso de que los grupos se van desarmando, ustedes mismos a través de WhatsApp van a ir comunicándose y formando nuevos grupos. Volvamos ahora a nuestro esquema de clase. Bien, en nuestro esquema de clase de hoy, ¿qué es lo que hemos pensado? Por un lado, empezar, bueno, qué enseñar, qué aprender. Eso es para nosotros un problema importante, porque más allá del programa, el contexto varía, cambia, los intereses, este, nos volvemos más grandes, nos pasan cosas y todo esto incide en esta atmósfera que es el aula. Bien, nosotros, acá ustedes tienen estas imágenes. Esta imagen tiene que ver con el llamado efecto mariposa. Seguramente oyeron hablar de esta expresión. Hay una película, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿no? El mundo es un universo complejo y relacional. Fíjense ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no podemos estudiar un proceso aislado de otros, ¿m? Y que tenemos que pensar que si vamos a estudiar un proceso que se pueda definir en el ámbito de nuestra región, ese proceso tiene conexiones continentales, globales, supranacionales, redes de personas, creo que
lo llevan adelante, que aparte que tienen vínculos, que tienen situaciones, lugares, posiciones, estatus en todo este universo relacional. Piensen concretamente, por ejemplo, en la explotación em, y la extracción de litio hoy, las empresas transnacionales que se radican, las decisiones que se toman, pero esto es hoy, ¿no es cierto? Pero también podemos pensar lo mismo cuando se extraía la plata de la mina de Potosí en la actual Bolivia y las mulas de Salta, invernadas en Salta, eran los camiones Scania que trasladaban de un lado a otro el metal eh, tan requerido por, estamos hablando del siglo XVI-XVII, por las diferentes partes como Europa, el Asia, entre otros. Bien, entonces, fíjense esto, este término efecto mariposa no va a venir de alguien de las ciencias sociales, sino de un estudioso de la meteorología, de nombre Edward Lorenz, ¿no? Ya en la década del 60, piensen ustedes, en la década del 60, cuando están comenzando a funcionar los ordenadores, eh, que todavía no son las PC individuales que nosotros conocemos, nada parecido, eran gigantes ordenadores, lo que va a intentar hacer Lores, ajustando a algunos de esos modelos, es introducir una variación decimal en los valores iniciales y hacer una repetición, es decir, repetir una simulación. Lorenz, lo que se dice es que esperaba un resultado semejante al resultado original, porque la variación que proponía era muy pequeña, pero para su sorpresa va a ver que las trayectorias resultantes van a diverger significativamente con el tiempo. ¿No? Esto, eh, eh, esto no lo llamó Lorentz efecto mariposa, sino que después va a utilizar esta analogía cuando plantee que una mariposa que bate sus alas en Brasil va a poder influir en el clima de Texas. Este, esta idea eh, tan fuerte, ¿no? Una mariposa que bata las alas en Brasil influye en el clima de Texas, va a empezar también a ser tomada en eh, otras disciplinas, ¿no? Y va a popularizarse. Y hoy en día es muy común encontrarnos con fenómenos, sobre todo lo vemos en el campo de las finanzas, ¿no? Que pequeñas crisis en determinados lugares se van a convertir en grandes crisis de mayor dimensión en la medida que el tiempo pase. Esto entonces nos hace pensar que el mundo es un universo relacional y que nosotros tenemos que atender no solamente a la historia argentina, sino también vamos a tener que atender a estas otras historias en las cuales se embebe el proceso histórico argentino o el proceso histórico local. Por eso decimos glocal, ¿no? Porque es la suma de lo global con lo local. Y allí, este, ¿qué nos va a exigir esto? Nos va a exigir que abandonemos las certezas. Y ojo con esto porque abandonar las certezas significa que
vamos a abandonar el modo de hacer ciencia que caracterizó a casi todo el siglo XX e impregna mucho del quehacer científico del día de hoy, ¿no? ¿Y por qué digo que impregnó? ¿No? Primero porque los cambios, estamos ante grandes cambios, sobre todo en las ciencias sociales, en la economía, en la historia económica. Vamos a ver que ya a partir de 1980 se comienza a ver en el campo, en los diferentes campos disciplinares, un, una serie de cambios, ¿no? Que si bien va a mantener la estructura, digamos, de lo que es la ciencia, este, muchas de las cuestiones van a modificarse sustancialmente, ¿no? A ver, un ejemplo clarísimo tiene que ver con la subjetividad. En un primer momento, estamos hablando a comienzos del siglo XX, la mayoría de las personas del campo científico no aceptaban la subjetividad y creían que la ciencia era casi un conocimiento imparcial. Y hoy sabemos que la subjetividad está presente. Yo en este momento estoy dando y enseñando un campo disciplinar, pero mi subjetividad está acá impregnando todo lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Lo más interesante del quehacer científico de hoy es que está muy bien visto que la subjetividad sea puesta también en el conjunto de exposiciones que hace él o la persona, que hace la persona dedicada a la ciencia cuando expone sus resultados. En el caso de las ciencias sociales, y acá voy a ir trabajando tanto y voy a hacer esto que dice Wallenstein. Voy a abrir las ciencias sociales. Voy a abrir las ciencias sociales, entonces bien, voy a hacer lo que planteaba Wallenstein, es decir, abrir las ciencias sociales. Debemos saber nosotros que acá no hay límites, que los límites son difusos entre la historia, la sociología, la economía, ¿no? Entonces, cuando hablo de enfoques guiados por certeza, me puedo referir, por ejemplo, a estos enfoques claros, como por ejemplo de las teorías económicas neoclásicas, o me puedo referir al marxismo, por ejemplo, o al enfoque weberiano, ¿no? Eh, Algunos autores llamaron a todos estos enfoques como, por ejemplo, las teorías de la modernización, ¿no? Estas teorías que plantearon que la industrialización a la inglesa y la democratización a la francesa eran las maneras de lograr llegar a la civilización europea. Y por eso pongo acá que había una certeza de la universalidad de Europa,
¿no? Europa se convierte en la meca a llegar y todo se mide en relación a estos procesos europeos, sobre todo refiriéndome a democratización a la francesa e industrialización a la inglesa. Estas teorías de la modernización, quizás el mejor ejemplo de todo esto es un libro que ya vamos, en algún momento hablaremos, el libro de Walt Whitman Rostow, Los cinco estadios del desarrollo, que van a plantear, por ejemplo, podemos pensar que Rostow habla de un manifiesto no capitalista, pero también podemos verlo en una exposición del tipo marxista, la del propio Marx y Engels, que van a plantear los diferentes eh, modos de producción, ¿no? Y con esto quiero mostrarle la linealidad. Rostow planteaba em, la linealidad, los cinco estadios del desarrollo, desde las sociedades primitivas a la sociedad de consumo de masas. En el caso de Marx, desde el modo de producción esclavista al modo de producción comunista, a la sociedad sin clases. Bien, entonces, estas eran las certezas. Podíamos llegar a la sociedad sin clase para algunos, ¿no? Y muchos países se organizaron bajo esta idea. Pienso en el caso de Rusia, el caso de China. También podemos, pues se podía llegar a la sociedad de consumo masivo. Todo esto eran convencimientos que estaban muy bien planteados y desarrollados eh, a comienzos del siglo XX y hasta los años 70. Algunos autores han llamado a esta manera de ver la perspectiva de la simplicidad. ¿Por qué? Porque no atiende a la complejidad. Em, Hay demasiada, una idea de linealidad, una idea de progreso, que hoy eh, para algunos es muy rebatible, y modos de analizar también que son muy cuestionados, como por ejemplo las famosas dicotomías con las cuales analizamos en ciencias sociales. Por ejemplo, una dicotomía es lo público y lo privado, en una dicotomía, digamos, muy clásica en el campo nuestro. Por otro lado, también eh, es una etapa y una forma de hacer ciencia que se va a caracterizar por un extremo antropocentrismo. Si ustedes leen la mayoría de los libros de esta época, de libros y artículos, están centrados sobre todo en el ser humano, pero el ser humano, sea élites políticas, sean individuos, sean grupos sociales, pero es un ser humano sin relación en un análisis integral con el ambiente. Y generalmente hay escasa interdisciplinariedad en este modo de hacer ciencia. Al contrario, las disciplinas se vuelven muy, pero muy voraces. Por eso la propuesta de Wallenstein es terminar con esa voracidad y abrir las ciencias sociales. Entonces, ¿qué decimos con esto? Todo esto lo tenemos que abandonar. Tenemos que abandonar la certidumbre eh, con la que al abandonar la certidumbre vamos a abandonar las certezas con las que pensamos, estudiamos y elaboramos todas las coordenadas para entender la realidad pasada, presente y también, obviamente, la futura.
¿Qué es lo que le proponemos nosotros en esta asignatura? Es enseñar y aprender desde la incertidumbre, posicionarnos en la complejidad, ¿no? En, atender que no hay linealidades, que hay bifurcaciones, múltiples bifurcaciones, ¿no? Que no debemos entender al desarrollo como una idea de industrialización, que tenemos que pensar en el desarrollo sostenible, pero no solo de nosotros, los seres humanos, sino también de todos los seres vivos y no vivos que nos acompañan. Para esto, eh, tenemos muchas puertas de entrada, una de las y que las vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos. Una de las puertas de entrada es la perspectiva global, ¿no? O también llamada historia global, ¿no? También las historias conectadas, la interdisciplinaridad, la integración de los saberes, la multidimensionalidad en el análisis. Debemos dejar de universalizar Europa para provincializar Europa, que es la propuesta de un famoso físico que después se hizo historiador chino, perdón, indio, de nombre Dipes Chakrabarti. Entonces, ¿dónde nos vamos a posicionar? Es necesario que nos posicionemos desde la incertidumbre para poder abstraer la complejidad de los desarrollos y poder brindar elementos para la comprensión. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, ¿de qué estamos hablando? Las incertidumbres son múltiples hoy en día. Nosotros eh, las vivimos en carne constantemente, pero yo les voy a plantear algunas que a mí me preocupan y que creo que debemos tomar un poco más de conciencia para cambiar de actitud y pensar en esto de que no vivimos solos en el planeta, ni solas. Bien, una de las incertidumbres es el clima. Recuerden ustedes que el efecto invernadero está haciendo subir la temperatura en la Tierra. Y esto trae realmente problemas muy, pero muy graves que se expresan en el caso, por ejemplo, de Argentina, se expresan en sequías, se expresan en, se derriten los hielos, suben los mares, ocasiona mayores problemas, sobre todo a las sociedades más vulnerables. Hay regiones del planeta que han quedado bajo el agua de los océanos y están en riesgo de perderse completamente. El caso, por ejemplo, de Maldivas. Eh, tenemos que atender entonces al clima. Acá yo coloqué estas dos imágenes que están extraídas de este diario inglés The Guardian y fíjense el título. Este artículo se publicó el 27 de julio de 2023, ¿no? Y lo escribe Ajit Niranjan, que es el corresponsal de el ambiente en Europa y toma las palabras de un funcionario muy importante de la ONU en materia ambiental, que dice, la era global del calentamiento, ¿no? Ha arribado. Fíjense
cuando habla de calentamiento habla de ebullición. La era global de la ebullición ha arribado, ¿no? Y esto a qué hace referencia a que ya la era del calentamiento, en los términos que lo veníamos estudiando, ya ha terminado y estamos en una situación muy crítica. Acá muestran estos gráficos como por ejemplo los meses de julio que han coincidido con catástrofes climáticas, por ejemplo, en diferentes regiones del mundo, una muy grave en Hawái, nos muestra, por ejemplo, que el mes de julio ha sido el mes de mayor calentamiento del planeta, ¿no? Eh, y esto incluso no solamente visto en el corto plazo, sino también visto en el largo plazo. Y acá ustedes tienen para registrar esto las mediciones realizadas entre 1940 y 2023, donde plantean que julio de 2023 ha sido el récord en calor. Entonces, el cambio climático, el efecto invernadero, son parte de nuestro, de- de nuestro escenario de incertidumbre y debemos incorporarlo en la agenda de investigación y en la agenda para pensar los fenómenos históricos. Otra incertidumbre es el crecimiento de la población humana. Esto está tomado de hace unas horas, ¿no? Estos números van creciendo constantemente, pero actualmente el planeta Tierra cuenta con 8.053 millones de habitantes, ¿no? Y este crecimiento produce a pesar de que nosotros vamos viendo una tendencia negativa, podríamos decir, o descendente, mejor la apreciación, en la tasa de crecimiento. Hay una tendencia al descenso, pero evidentemente esta tendencia al descenso es totalmente insuficiente por del modo que crece la población, sobre todo a partir de 1700, ¿no? Fíjense que ya un poco antes de 1700 hay un crecimiento gradual de la población a nivel mundial. Esta población podríamos decir, eh, que en menos de 300 años eh, crece 10 veces, ¿no? Entonces, esto es realmente alarmante porque el planeta, con todos sus recursos, tiene que abastecer todas las necesidades que tenemos los seres humanos, que a veces se plantean hasta infinitas, pienso yo, no lo sé, aunque bueno, no es infinito lo que cabe en un placar, lo que cabe en una despensa, este, lo que puedo comprar, lo que puedo almacenar, pero a veces no nos contentamos y la cuestión se vuelve alarmante y también alarmante con respecto al entorno que acompaña a la población humana, ¿no? Este caso es solamente el caso de los animales, ¿no? La pérdida de biodiversidad. También la tendencia es obviamente a una gran pérdida de diversidad, en este caso de 1970 a 2018. La región que mayor
que mayor diversidad perdió es la de Latinoamérica y el Caribe, un 94%, frente a un 18% de Europa Central, de Europa y Asia Central, un 20% de Norteamérica, un 55% de el Asia Pacífico y un 66% de Asia. Donde vivimos nosotros, allí hemos asistido a la mayor experiencia de pérdida de vida animal. Con la pérdida de biodiversidad también perdemos las posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida. Pensemos que cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, nosotros ¿qué estamos hablando también? Estamos hablando de avances de tanto de poblaciones de animales, gérmenes, microbios, eh, plantas que, que hacen desaparecer o contribuyen a la extinción de de otras especies. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a especies que son invasoras porque este, no son parte de determinados espacios, no tienen depredadores. Entonces, o porque directamente otras se han extinguido ante el avance de la frontera agraria, por ejemplo, pérdida de bosques, eh, y se va alterando constantemente esa biodiversidad que es totalmente útil para poder regenerar y volver a concretar, digamos, la fortaleza de las diferentes especies. Otra incertidumbre que tenemos es la relativa a las tecnologías. Y esto se volvió casi angustiante en este último tiempo con el famoso chat GPT o GPT que ustedes también van a tener que usar. Siempre vamos a usar el gratuito que se quedó allá en 2021. En algún momento usaremos el que llega hasta la actualidad. Y esto también tenemos que pensar, porque esto nos pone en situación de desventaja en cuanto a conocimiento. Así que hay que atender a esta situación. Bien, yo acá extraje algunas frases del diario Clarín que dice que la inteligencia artificial generativa, es decir, es capaz de crear otras actividades menos repetitivas y de mayor valor agregado y empiezan a ser, al menos en parte, reemplazables. Por ejemplo, dice, las finanzas, el desarrollo de software, el periodismo, el diseño gráfico y la docencia forman parte de la lista de los trabajos que podrán pasar en buenas manos, en buena parte a manos de la inteligencia artificial. Continúa en otro párrafo. Otra profesión afectada de manera significativa por estos desarrollos es la docencia. Con la popularización de ChatGPT, los alumnos tienen al alcance de la mano un asistente para la generación de textos, resolución de problemas y creación de contenido que puede afectar negativamente el modelo de aprendizaje tal como hoy está diseñado. Bien, este, la tecnología genera incertidumbre, ¿no? Por la pérdida de puestos laborales, quizás esta es la mayor afección que le vemos, eh, la destrucción creativa que nos hablaba Schumpeter, también produce la tecnología, ¿no? Pues miren lo que dice acá. Según Kai-Fu Lee, autor del paper La inteligencia artificial y el futuro del trabajo, la inteligencia artificial no puede pensar lateralmente para aplicar su conocimiento a un entorno distinto. No puede formar una opinión sobre lo que hace, ni desde luego esto le produce sentimiento alguno. Por esta razón, algunas actividades no se vislumbran como reemplazables, al menos en el mediano plazo. Las profesiones como consejeros, terapeutas, trabajadores sociales, enfermeros, requieren empatía,
habilidades interpersonales, comprensión emocional que la inteligencia artificial no tiene. La conexión humana es fundamental en estas profesiones. Esto seleccionado de este modo es una de cal y una de arena, pero el avance de las tecnologías en las diferentes actividades humanas obviamente es un hecho, como es un hecho todo lo que hablamos anteriormente, y en este clima de incertidumbre no tenemos flechas de la historia como había en algún momento, que eran, o por ejemplo, seguir el desarrollo industrial capitalista o de seguir el desarrollo industrial pero comunista, y la gente hacía revoluciones, llevaba adelante procesos electorales, generaba protestas y obtenía guerras, y se dirigían hacia esas metas, ¿no? Hoy no las tenemos, hoy no las tenemos, no sabemos qué debemos decidir, y lo que decidimos lo tenemos que decidir en el día a día. Y por eso es muy importante estar formado en estas cuestiones, pensarlas para poder tomar y contribuir con el resto de la sociedad a tomar las mejores decisiones. Bien, con esto hacemos la presentación de cómo vamos a mirar los contenidos que tenemos que desarrollar, que no nos vamos a quedar solamente en una mirada histórica. Nuestra mirada va a ser interdisciplinar, multidimensional. Vamos a integrar los saberes, vamos a tratar de provincializar Europa. Otros hablan de realizar un giro decolonial, pero la idea es provincializar Europa y asistir a la complejidad de los fenómenos sociales, y para eso proponemos una mirada global de una historia muy, pero muy conectada, que atienda a estas múltiples relaciones y que entienda que las sociedades humanas requieren, necesitan, forman parte, están integradas a un ambiente y que somos uno. Dicho esto, nosotros vamos a pasar a estudiar el práctico y a leer estas lecturas en el gabinete y a realizar la actividad 2. La actividad 2 es crear estos entornos virtuales de aprendizaje. Les quiero decir que en esa actividad 2, cuando ustedes van a leer este texto de Luis Sánchez Messi, que se llama El incierto futuro de Latinoamérica, es un texto del año 2019, de antes de la pandemia, algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque marca un punto de inflexión muy grande en diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, la población. Fíjense que cómo cae la tendencia del crecimiento de la población durante los años de la pandemia. Bien, ustedes cuando trabajen este texto y trabajen desarrollen la actividad 2, la van a desarrollar con una aplicación de Google Docs. Yo, por ejemplo, acá trabajé la Google Presentaciones, ¿m? Es el archivo es el programa de PowerPoint o de diapositivas que me ofrece Google. Ustedes, cuando entren a las aplicaciones, van a encontrarse también con otra aplicación, que es la de Google como procesador de texto. Bueno, con esa aplicación van a trabajar. Y al igual que Google presentación, tiene muchísimas posibilidades para el trabajo colaborativo.
¿Por qué? Porque yo puedo compartir este trabajo con mi compañero o compañera. ¿M? En este caso, por ejemplo, clicando este icono y compartiendo, lo puedo compartir y este mismo documento lo puede trabajar también los otros integrantes del grupo. Fíjense esto qué importante, es como que tengo un mismo papel y en ese papel intervienen activamente las tres lapiceras. ¿M? En este caso, y ustedes allí le van a decir, el texto es mío, yo soy el propietario, pero yo puedo agregar a los colaboradores y los voy a agregar acá donde dice agregar personas. Cuando yo agregue las personas, por ejemplo, acá lo voy a agregar a Gabriel, espero que esto se pueda ver, ustedes le van a agregar como editores. ¿Para qué? Para que puedan meter mano en el documento, ¿no? Porque si lo agregan como lector, no pueden meter nada de mano. Como comentarista, solamente pueden hacer comentarios, ¿no? Entonces, es muy importante que esto esté bien configurado para que sus compañeros puedan trabajar. Además, otra cuestión, yo puedo no solamente compartir y colaborar el documento y trabajarlo en de modo sincrónico. También puedo decirle a mi compañero, mira, te lo compartí, o a mi compañera, te compartí el documento, pero vos lo trabajás después. Y yo después, ¿qué voy a poder hacer? Ver el historial de versiones, ¿no? Voy a ayuda y pongo allí historial de versiones y me van a salir al costado las diferentes versiones para para ver qué trabajó mi compañero, qué agregó en la última entrada que hizo, ¿no? Y también puedo ver si mi compañero o mi compañera hicieron algo o no lo hicieron. Y a la vez puedo ir trabajando mediante una videollamada. O sea, tienen que tutear todo esto porque esto da múltiples, pero múltiples posibilidades, ¿no? Para el trabajo colaborativo es una herramienta gratuita, de acceso libre, no se paga licencia, digo de acceso libre porque nada es gratuito, siempre alguien en este sistema capitalista, obviamente siempre alguien paga las cosas que se usan. En este caso, Google ofrece eh, eh, ciertos accesos gratuitos o libres porque obviamente el rédito también ante la masividad viene por otras ofertas que hace Google a su público. Pero bien, este, con esto nosotros damos por terminada esta clase. Espero que la hayan disfrutado, que no se hayan cansado y que también se diviertan, les interese y que puedan disfrutar los contenidos que vamos a desarrollar de ahora en más. Muchas gracias.